¿Qué tal, amigos de esta propuesta de la noche por Digital 15? Hoy vamos a tener una entrevista especial directamente desde Bruselas, Bélgica, con Pablo Gómez Borbón. Es un escritor dominicano radicado en Europa desde hace años y autor de una obra que de seguro va a generar mucho interés aquí en la República Dominicana. Su título es Morir en Bruselas y se refiere a la muerte de Maximiliano Gómez, el Moreno, máximo dirigente del Movimiento Popular Dominicano, y de Miriam Pinedo, ocurrida un 23 de mayo de 1971 y que representó un duro golpe para el movimiento revolucionario dominicano de aquel entonces. Pablo, buenas noches y muy agradecido de aceptar esta invitación. Vamos a estar conversando contigo, Diógenes Espina, que es mi compañero aquí en el programa Propuesta de la Noche, y un servidor, Manuel Jiménez. Así que muy agradecido. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Diógenes. Pues estoy muy bien, muy agradecido de la invitación que me habéis hecho. Me voy a quitar los lentes porque están reflejando la pantalla. Creo que así va mejor. No hay problema, no hay problema. Pablo, yo quisiera, antes de que entremos en materia, como se dice, dar una breve información para que los amigos televidentes se coloquen en el contexto de los hechos previos que ocurrieron antes de ese desenlace fatal que tú citas en tu novela. Y entonces quisiera recordar un poco, refrescar un poco qué ocurrió previo a esta muerte del Moreno en Bruselas. Recordar que la mañana del 24 de marzo de 1970, un comando integrado por 5 hombres armados se presentó al campo de gol del Hotel El Embajador, aquí en la ciudad de Santo Domingo, y secuestró al coronel Donald J. Crowley, para entonces agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Ese comando solicitó, a cambio de la libertad de Crowley, del coronel Crowley, la liberación de 21 presos políticos que estaban encarcelados en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, encabezado por Maximiliano Gómez, el Moreno, en ese entonces máximo dirigente del Movimiento Popular Dominicano, MPD. Después de horas tensas de negociación a cargo de una comisión mediadora, el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer accedió a la libertad de estos presos políticos, pero puso como condición que debían salir del país. Y es entonces cuando este grupo de importantes dirigentes de la izquierda dominicana, particularmente del Movimiento Popular Dominicano, son entregados a la Embajada de México. De la Embajada de México vuelan a México y ya posteriormente se establecen en México, y desde México es que la mayoría sale con destino a Europa, entre ellos Maximiliano Gómez el Moreno. Ahora, yo quisiera preguntarte ya para iniciar esta conversación, Pablo, lo que relata en el libro, cómo ocurrieron los hechos, que, como dije al principio, estremecieron al movimiento revolucionario dominicano. ¿Cómo ocurren estos hechos? Porque hasta la fecha, se trata de un acontecimiento que sigue cubierto de un gran manto de misterio. Sí, bueno, yo podría empezar diciendo, completando la excelente introducción que tú has hecho, que luego de Santo Domingo y luego de México, donde Maximiliano Gómez y los 19 otros presos, te hago una pequeña corrección, los presos, incluyendo Maximiliano Gómez, fueron 20 y no 21. Siempre se ha habido un poquito de confusión, porque en la lista que comúnmente se cita al miembro del MPD, Farouk Miguel, pero Farouk no salió inmediatamente, salió en otro momento, con lo cual eran 20 presos políticos. Como bien dices, Maximiliano Gómez y el resto de los presos sale de Santo Domingo, sale en medio de un alboroto, de un jolgorio, de una alegría popular enorme.
los presos habían exigido que fueran liberados en el Parque Duarte, en la zona colonial, pero como bien dices, una de las condiciones de Joaquín Balaguer fue que ellos salieran del país. De todas maneras, en ese momento, cuando ya se sabía que ellos iban a salir, la algarabía, el regocijo, diría yo, el regocijo popular fue tremendo en la ciudad colonial, cerca del Parque Duarte o de la Plaza Duarte. Hubo una cantidad enorme de personas. Al igual que durante todo el trayecto de los presos hacia el aeropuerto de las Américas, que no sé si se llamaba entonces, o ya se llamaba Las Américas, o seguía llamándose Punta Caucedo. En todo caso, durante todo el trayecto de Santo Domingo al aeropuerto fue una línea continua de personas vitoreando los presos que iban en una guagua con militares fuertemente armados. De hecho, yo tengo fílmicas donde se ven los prisioneros que van subiendo al avión, que van caminando por la pista, y iban de tal manera que había intercalado un preso político y un militar. Un preso político y un militar. Bueno, los presos fueron acompañados por uno de los mediadores, que como tú seguramente sabes, eran tres. Rafael Caseacta. Caseacta, rector de la UAS. Rector de la UAS. Se me escapa el nombre de la asociación. Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Sí, rector de Ucamaima, y bienvenido, se me escapa el nombre, bienvenido. Bueno, en todo caso, el presidente de la Asociación de Abogados, de la Asociación Dominicana de Abogados, fueron las tres personas que sirvieron de mediadores entre el gobierno de Joaquín Balaguer y los presos y, digamos, el MPD. Entonces, el monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito acompañó a los presos a Santo Domingo, a México, y una vez llegados al aeropuerto de México, inmediatamente él se dirigió a la oficina de inmigración y de allí llamó a Santo Domingo avisando que los presos habían llegado o los presos canjeados habían llegado a México, con lo cual el MPD debía cumplir con su parte de liberar al teniente coronel Crowley, y el teniente coronel Crowley fue ciertamente liberado en la avenida Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, donde entonces estaba el seminario San Pío X y, el seminario Santo Tomás de Aquino, me parece, y donde hoy está el recinto de la Ucamaima, de la Pucamaima. Continúo diciéndote que en México había acordado que los presos iban a durar un mes o al menos el tiempo necesario de encontrar un tercer país que les ofreciera asilo. Este país fue Cuba. Los presos partieron de Cuba alrededor de un mes después de México. Y bueno, quizás no debo entrar demasiado en detalles. En México se quedó Juan Pablo Gómez, que no era miembro del MPD, sino del PRD, porque ese intercambio fue de los pocos momentos en los que la izquierda dominicana se mantuvo unida y donde hubo, digamos, una solidaridad. Pocas personas lo saben, que los presos liberados no eran todos del MPD. Había personas de la línea roja del 14 de junio, había este señor Gómez del PRD, y había otros de FASACO, en fin, no eran todos del MPD. Una vez llegado a Cuba, se generan discordancias entre Cuba y el grupo del coronel Camaño, que como tú sabes estaba en Cuba en ese momento, desde 1966 o 67, entrenándose para hacer una incursión en el país. Los cubanos apoyaban y reconocían quizás solamente el liderazgo de Camaño, y los cubanos, junto con otros dominicanos,
empezaron, digamos, a hacer un poco de proselitismo entre los miembros del grupo de presos canjeados. De hecho, de los 19 que llegaron a Cuba, porque recuerda que Juan Pablo Gómez se quedó en México, de esos 19 presos, 5, digamos, decidieron quedarse en Cuba, con lo cual quedaban 14, ¿no? En ese momento se decide que el grupo de Maximiliano Gómez, que eran prácticamente ya los miembros del MPD, partan hacia Europa en grupos pequeños. Digamos que el primer grupo que parte, lo que alguno de ellos llamó la punta de diamante, digamos los líderes más importantes a nivel regional, los líderes más aguerridos, como, bueno, naturalmente el mismo Maximiliano Gómez, acompañado de Manolo Plata, acompañado de Clodomiro Gotró y acompañado de Winston Vargas Valdés, conocido como Platón, salen hacia Europa, seguido de una forma espaciada por los demás compañeros que partieron en grupos, en 3 o 4 grupos, no, 4 grupos, quizás 5, y llegan a París. Entonces, en París, naturalmente, la vida siempre ha sido cara y muchos de ellos se trasladaron a Bruselas. Al mismo tiempo, hay que decir que Miriam Pinedo y sus hijos habían llegado a París en agosto, más o menos, de 1970, prácticamente al mismo tiempo que Maximiliano Gómez y el primer grupo, ¿no? Miriam Pinedo se traslada a Bruselas, porque te digo que París ha sido siempre muy cara, sobre todo para un grupo de exilados que contaban con pocos recursos, ¿no? Y Maximiliano Gómez hacía trayectos entre París y Bruselas, básicamente en tren, con lo cual, digamos que su paradero por las personas, los organismos de inteligencia que lo estaban vigilando, sabían su destino, que era Bruselas, y particularmente la casa de Miriam Pinedo, que está en la Rue Van A, en un barrio de Bruselas que se llama Ixelles. En un momento dado, Peña Gómez le informa que ambos, tanto él como el mismo Peña Gómez, están siendo buscados por la CIA para ser asesinados. Peña Gómez le sugiere a Maximiliano Gómez buscar un sitio secreto, porque a diferencia de Peña Gómez, que tenía una base social, como dijo él mismo en sus propias palabras, que tenía relaciones en Suecia, en Holanda, en Francia, etc., Peña Gómez no tuvo ninguna dificultad en esconderse. En cambio, Maximiliano Gómez viaja a Bruselas y se instala digamos, una pequeña habitación en casa de Miriam Pinedo. Esto pasa el sábado 22 de mayo, él había llegado el 21 de mayo, viernes, te lo digo porque yo Pablo, conservo. Disculpa, antes de entrar en ese detalle, yo quisiera para recrear un poco a los amigos televidentes, porque quizá me estén hablando gente que no es de nuestra generación y no conozcan mucho de la historia personal del Moreno. Si tú en tu libro haces algunas especificaciones sobre el perfil de Maximiliano Gómez y realmente esos antecedentes que tú estás citando de él en Bruselas y cómo se desarrolló su vida tanto de él como Miriam Pineda antes de este trágico desenlace. Bueno, sí, ciertamente hay que decir que Maximiliano Gómez nació en 1943 en la cercanía de San Pedro de Macorís, que trabajó desde muy joven en el ingenio, no recuerdo qué ingenio, un ingenio cercano a San Pedro. Ingenio Consuelo. Exacto, el ingenio Consuelo. Y entonces fue realmente un autodidacta, fue una persona que supo pulirse, que supo leer y quizás al igual que Juan Bosch, se hizo intelectualmente el mismo, ¿no? Luego participa en la revolución, o antes de esto va a Cuba a recibir entrenamientos, participa en la campaña del Escambray contra elementos reaccionarios que se oponían al movimiento al régimen de Fidel Castro, y ya luego, hacia 1966, por una serie de elementos que quizás no debo detallar para no tomar demasiado tiempo,
él toma las riendas del partido del MPD y realmente lleva al MPD a ser la principal fuerza de la izquierda revolucionaria, ¿no? Maximiliano Gómez, yo puedo completar, repito, era una persona con una gran capacidad intelectual y logró establecer una serie de estrategias que lamentablemente no pudieron ser llevadas a cabo, primero por el encarcelamiento de él y sus compañeros, segundo por su exilio y tercero por su muerte en Bruselas, porque él pretendía viajar de París a Santo Domingo para continuar la lucha, ¿no? Maximiliano Gómez finalizó diciendo, el gran comunicador dominicano, el gran periodista Ramón Colombo, quien estaba en México ya laborando como periodista, me informa que él recibió a Maximiliano Gómez en su casa una tarde, almorzó con él y le ofreció, después del almuerzo, que tomara el libro que él quisiera de la nutrida biblioteca de Colombo, ¿no? Me cuenta Colombo que Maximiliano Gómez lo sorprendió porque en lugar de tomar una obra cualquiera de teoría política, de una obra de Marx o de Engels o de cualquiera de los pensadores de izquierda, escogió una obra o varias, no recuerdo, una obra de los escritores clásicos del siglo XIX, de los escritores franceses. No sé si Balzac, no sé si cuál otro, si Víctor Hugo, porque, y él le comentó a Ramón Colombo, que para combatir a la burguesía había que leer los libros que describían la sociedad burguesa, en este caso, la sociedad burguesa del siglo XIX. Ramón Colombo me cuenta que él quedó muy impresionado por este comentario. Una anécdota que entiendo que es poco conocida, como muchos otros elementos que yo doy en mi libro. Diógenes. Pablo, ¿qué detalles novedosos, nuevos, recoge el libro de aquel 22 de mayo de 1971, cuando se entiende, se produce la muerte de El Moreno y de Miriam allá en Bruselas? De Miriam Pinedo. Bueno, déjame hacer un pequeño preámbulo. Esta investigación que ha resultado en mi libro, Morir en Bruselas, fue una investigación que yo hice, que empecé en el año 2014 y que fui haciendo en el transcurso del tiempo, visitando tanto bibliotecas físicas, como es el caso de la Biblioteca Real de Bélgica, donde yo pude consultar todos los periódicos de esa época, de la época de 1971-72, y luego otras bibliotecas como la Biblioteca François Mitterrand en Francia, al igual que otras bibliotecas virtuales como la biblioteca de Livio Maitán, un italiano dirigente trotskista que tuvo relación con los dominicanos, y muchas otras fuentes. Podría citarte, y espero que no se me olvide ninguna. Te he hablado ya de Francia, te he hablado de Bélgica, te he hablado de Italia. También debo hablarte de Chile, de México, de Brasil, de Estados Unidos e incluso, por supuesto, de Santo Domingo, donde he contado con el apoyo irrestricto del Archivo General de la Nación en la persona de su director, el señor Roberto Casá, y también de su equipo que, dicho sea de paso, es muy eficiente, ¿no? Esa noche, bueno, yo debo decir que mi libro es una novela, pero que es una novela histórica, una novela en la cual prácticamente todo lo que yo narro, aparte de ciertas licencias literarias que me tomé para, más que nada, para describir el ambiente, lo que era Bruselas, lo que era Europa, lo que era la situación política de entonces. Entonces, Maximiliano Gómez viene a Bruselas y pernocta en casa de Miriam Pinedo. ¿Qué detalles inéditos yo puedo dar? Bueno, ustedes saben que es de muy mal gusto dar los finales del libro, entonces yo voy a dar unas pinceladas, pero sin entrar en demasiados detalles para no dañar la lectura, el suspense del libro. Para no Maximiliano Gómez llega el viernes 21 de mayo a Bruselas
El viernes 22 hay demasiadas versiones que dicen que hubo reuniones con diversos temas, el tema de Miriam Pinedo, el tema de ciertas desviaciones liberales que estaba teniendo el grupo. Otros dicen que lo que hubo fue una reunión para asignar a Maximiliano Gómez una serie de guardaespaldas. Hay toda una serie de argumentaciones, de versiones, pero lo que sí es cierto es que acompañado de dos compañeros, Maximiliano Gómez va con Miriam Pinedo a un bar africano ubicado en el barrio africano de Bruselas llamado Matongué, un barrio que se llama Matongué en honor a un barrio de la capital de la República Democrática del Congo llamada Matongué. Entonces, bueno, desde la capital Kinshasa. Entonces van, se toman quizás una cerveza o un poco de agua. Algunos dicen que el moreno no tomaba alcohol, otros dicen que sí, que bueno, una cervecita así muy casual, sin ningún tipo de exceso. En todo caso, el grupo de los cuatro regresa a la casa de Miriam Pinedo, los dos compañeros se despiden de ellos hacia las 11 de la noche y entonces al día siguiente un grupo de 4 personas viene a buscar a Maximiliano Gómez y resulta que encuentra que ambos cuerpos están inconscientes. Finalmente Maximiliano Gómez es declarado muerto. Algunos dicen que en el acto, algunos dicen que en la misma habitación y otros dicen también que en la ambulancia que lo llevó al hospital de Ixelles o quizás llegando al hospital. Debo clarificar que Miriam Pinedo no muere en ese momento. Miriam Pinedo se recupera milagrosamente porque ella estaba inconsciente en un estado de semicoma, es decir, en un estado de coma no muy profundo, pero sí en una situación bastante delicada. Miriam dura alrededor de un mes en el Hospital Saint-Pierre, en el centro de Bruselas, y luego pues es dada de alta y finalmente es asesinada no el 23 de mayo como Maximiliano Gómez, sino el 11 de diciembre, es decir, prácticamente 6 meses después. Esa es la historia de Miriam Pinedo. ¿Verdad? Porque incluso la descuartizaron. Sí, yo quiero hacer hincapié, es una cosa muy curiosa, fíjense, cuando Maximiliano Gómez muere, la noticia, por supuesto, dentro del grupo dominicano que vivía tanto aquí como en París, fue naturalmente una noticia devastadora, tanto para la población en general o la población que estaba en contra del régimen de Joaquín Balaguer, tanto aquí en Europa como también en Santo Domingo. En cambio, en Bruselas la noticia pasó desapercibida porque se achacó en un principio la muerte de Maximiliano Gómez a un escape de monóxido de carbono. Se ha hablado muchísimas veces de gas propano. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Ustedes recordarán, como pasa muchas veces allí en Santo Domingo, las parejas que van a los moteles y bueno, mueren por este gas que es inodoro, que es llamado por esto el asesino silencioso y que es un gas realmente venenoso, que es quizás de los gases o de los venenos más tóxicos, ¿no? Entonces, en ese momento, Maximiliano Gómez, su muerte pasa desapercibida. Naturalmente, lo contrario que pasó en Santo Domingo, que fue una muerte muy sentida por ser, digamos, un golpe mortal a la izquierda revolucionaria y ser un líder, el líder más importante de la izquierda revolucionaria. En cambio, cuando Miriam Pinedo muere, asesinada el 11 de septiembre, el 11 de diciembre de 1971, el caso es inverso, en el sentido de que naturalmente la muerte de Miriam Pinedo no podía en caso alguno ser tomada como un accidente, naturalmente. Ella fue asesinada y descuartizada, decapitada también, y repartida en 2 maletas en las calles de Bruselas, ¿no? Con lo cual, un país que es tan civilizado como Bruselas, como Bélgica, perdón, y en particular Bruselas, su capital no solamente de Bélgica, sino también de Europa, el pavor que esto causó en el público, en la opinión general, fue inimaginable.
Fíjense, yo les he facilitado una foto en la cual este tipo de hechos, que en general salen en una página interior de poca importancia en los periódicos, en las páginas policiales, la foto de Miriam Pinedo aparece en primera plana, ¿no? Fue bautizado como el caso de las maletas sangrantes o el caso de la descuartizada de Bruselas, porque durante unos días la identidad de ella no fue determinada. Al contrario de Bruselas, yo diría que en Santo Domingo, a pesar de que se conoció su muerte, digamos que el aura, la importancia de Maximiliano Gómez, digamos que opacó, que ocultó un poco la muerte de Miriam Pinedo, porque Miriam Pinedo, al fin y al cabo, aunque era la viuda de Otto Morales, ella en sí misma quizás no pasaba de ser una simple simpatizante del MPD, hermana de Monchín Pinedo, viuda de Otto Morales. Entonces, en mi libro, yo he encontrado cuantiosas informaciones sobre Miriam Pinedo, y de alguna manera yo quiero hacerle también justicia a esta pobre mujer que dejó cuatro huérfanos y que vino a Bruselas en la más absoluta miseria, diría yo, sin hablar francés, sin tener un trabajo. Ella fue ayudada por los servicios sociales del gobierno belga y finalmente fue una persona que, bueno, estuvo interna en una clínica por su frágil estado psicológico. Entonces yo entiendo que al mismo tiempo que hacer el recuento de la muerte de Maximiliano Gómez, también es menester recordar a Miriam Pinedo, que en mi opinión sería un símbolo tan importante o tan representativo de la violencia contra la mujer como las hermanas Mirabal. Como yo he dicho, Miriam Pinedo fue secuestrada a la salida del hospital, fue tenida en secuestro durante 6 meses, fue estrangulada, fue decapitada, fue descuartizada, fue depositada como si fuera una basura en las aceras de Bruselas, y aún hoy, 50 años después, las pocas personas que la recuerdan lo hacen para acusarla de un crimen que ella no cometió. Sí. Pablo, tú has citado, por ejemplo, que tuviste acceso a varias fuentes para nutrir tu libro, pero no nos dices si pudiste accesar a la policía de Bélgica, es decir, si hubo alguna investigación en curso sobre el asesinato del Moreno y posteriormente el asesinato de Miriam Pinedo, porque la característica de este asesinato, este último asesinato de Miriam, lo que da a entender es que se comete para tratar de evitar que ella pueda ofrecer algún tipo de información que pudiese de alguna manera arrojar luz sobre ese asesinato de El Moreno. Pero vamos a hablar de este tema después de estos compromisos comerciales. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente.